En los últimos días, el mercado de fichajes europeo se ha visto agitado por los rumores que involucran al Atlético de Madrid y a Lucas Ocampos, delantero argentino que actualmente juega en el Sevilla. Las especulaciones sobre el interés de los colchoneros por Ocampos no son una sorpresa, considerando el talento y versatilidad que ha demostrado el jugador desde su llegada al fútbol español. Este potencial movimiento del mercado podría tener un impacto significativo tanto para el Atlético como para el Sevilla, cambiando la dinámica de ambos clubes de cara a la próxima temporada. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales de que se produzca esta transferencia? ¿Y qué podría aportar Lucas Ocampos a la plantilla de Diego Simeone? Analicemos estos aspectos en detalle. Perfil de Lucas Ocampos, el ascenso de un talento argentino. Lucas Ariel Ocampos, nacido el 11 de julio de 1994 en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, es un jugador conocido por su fortaleza física, capacidad técnica y versatilidad en el campo. A sus 30 años, Ocampos ha destacado en el panorama europeo, sobre todo desde su llegada al Sevilla en 2019. Su carrera en el fútbol comenzó temprano, con pasos por clubes como River Plate, Mónaco y Olympique de Marsella, donde empezó a dar forma. Su estilo de juego robusto y agresivo, características que ahora son su marca registrada. En Sevilla, Ocampos rápidamente se estableció como uno de los jugadores clave del equipo, ayudando al club a ganar la Europa League en 2020. Su habilidad para jugar en una variedad de posiciones de ataque, ya sea como extremo, delantero o incluso como mediocampista avanzado, lo convierte en una pieza valiosa para cualquier entrenador. Su combatividad en el campo, combinada con su capacidad para marcar goles y crear oportunidades, le convierten en uno de los jugadores más completos de la liga. Atlético de Madrid, en busca de un delantero polivalente. El Atlético de Madrid, bajo el mando de Diego Simeone, tiene una identidad táctica fuertemente definida, caracterizada por una defensa sólida y un ataque eficiente. Sin embargo, en las últimas temporadas, el equipo ha enfrentado desafíos en el sector ofensivo, especialmente en términos de consistencia y profundidad. Con la marcha de jugadores clave como Joao Félix y Ángel Correa, alternando fases de buen y mal rendimiento, el Atlético busca nuevas soluciones para su ataque. Lucas Ocampos aparece como un candidato ideal para reforzar el plantel colchoneros. Su experiencia en la liga, combinada con su polivalencia e intensidad de juego, lo convierten en una opción atractiva para Simeone, que valora jugadores capaces de cumplir múltiples roles en el campo. La capacidad de Ocampos para presionar a los defensores, contribuir defensivamente y al mismo tiempo ser una amenaza de ataque constante se alinea perfectamente con el estilo de juego que Simeone promueve en el Atlético de Madrid. Conversaciones entre Atlético de Madrid y Sevilla. Según información entre bastidores, las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Sevilla se encuentran en una fase inicial, pero existe un interés genuino de ambas partes en explorar esta posibilidad. El Sevilla, por su parte, reconoce el valor de Ocampos como una de sus principales bazas, pero también entiende que una buena oferta económica podría resultar beneficiosa, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de renovación de la plantilla. El Atlético de Madrid, que históricamente se ha mostrado cauteloso en sus movimientos de mercado, está evaluando las condiciones para viabilizar este traspaso. Aunque el club tiene recursos financieros, la Junta quiere asegurarse de que cualquier inversión esté justificada en términos de impacto inmediato y potencial a largo plazo. La venta de jugadores recientemente podría abrir espacio en el presupuesto para fichar a Ocampos, pero todo dependerá de las negociaciones entre ambos clubes y de las ganas del jugador de dar este paso en su carrera. La influencia de Diego Simeone en la negociación. Diego Simeone, que tiene un gran conocimiento del fútbol argentino y una conexión natural con los jugadores de su tierra, podría ser un factor decisivo en el posible traspaso de Lucas Ocampos. Simeone, conocido por su capacidad para sacar el máximo provecho de sus jugadores, probablemente ve en Ocampos un talento que puede explotar aún más dentro de su riguroso sistema táctico. Simeone también comprende la importancia de añadir profundidad y diversidad a su ataque. La capacidad de Ocampos para jugar en múltiples posiciones de ataque le permitiría a Simeone ajustar sus formaciones y estrategias de juego de manera más efectiva. Además, la mentalidad guerrera de Ocampos, que nunca renuncia a una jugada y siempre busca aportar en defensa, es un rasgo que Simeone valora y busca en sus jugadores. ¿Cómo encajaría Ocampos en el Atlético de Madrid? Tácticamente, Lucas Ocampos podría ser utilizado en varios roles dentro del esquema de Diego Simeone.
Su principal posición en el Sevilla ha sido la de lateral derecho, donde es capaz de recortar por dentro con la zurda, creando oportunidades de disparos y asistencias. Sin embargo, su versatilidad le permite jugar también como lateral izquierdo o incluso como segundo delantero, ofreciendo a Simeone múltiples opciones de ataque. En el Atlético de Madrid, Ocampos podría formar una interesante pareja con jugadores como Antoine Griezmann y Álvaro Morata, ofreciendo un equilibrio entre fuerza física, habilidad técnica e inteligencia táctica. Además, su capacidad para contribuir defensivamente le convertiría en un jugador importante en partidos en los que el Atlético necesita mantener una estructura sólida, pero también ser peligroso en los contraataques. La reacción de los aficionados del Sevilla. La posibilidad de perder a Lucas Ocampos seguramente generaría reacciones encontradas entre los aficionados del Sevilla. Por un lado, Ocampos es visto como uno de los principales jugadores del equipo, un auténtico guerrero en el campo que siempre lo ha dado todo por el club. Su marcha dejaría un vacío en la plantilla difícil de llenar. Por otro lado, si el traspaso resulta económicamente exitoso para el Sevilla, el club podría utilizar los fondos para reforzar otras áreas de la plantilla, sobre todo si existe la necesidad de renovar la plantilla. El Sevilla tiene una tradición de hacer acuerdos inteligentes en el mercado de fichajes, y la venta de Ocampos, si se gestiona bien, podría abrir las puertas a nuevos talentos o refuerzos experimentados. El mercado de fichajes, un juego de paciencia. Tanto el Atlético de Madrid como el Sevilla son conscientes de que el mercado de fichajes puede ser impredecible, sobre todo con tantos factores externos como la situación económica global y las necesidades de otros clubes. Si bien el Atlético está interesado en conseguir el fichaje de Ocampos, el club también debe asegurarse de no pagar más de lo necesario y de que la transferencia sea económicamente viable a largo plazo. El Sevilla, a su vez, debe equilibrar su deseo de retener a un jugador clave con la realidad de que una buena oferta puede ser difícil de rechazar, especialmente si hay planes de reinvertir el dinero en el equipo. Además, el propio jugador tendrá un papel importante en la decisión, ya que deberá considerar el impacto que tendrá en su carrera su paso al Atlético de Madrid. Posibles sustitutos de Ocampos en el Sevilla. Si se concreta el traspaso de Lucas Ocampos al Atlético de Madrid, el Sevilla necesitará encontrar un sustituto adecuado. Hay algunas opciones dentro de la actual plantilla, como el joven talento Bryan Gil, que regresó al club tras una etapa cedido en el Tottenham Hotspur, y que ha demostrado potencial para convertirse en una estrella. Otra opción sería explorar el mercado de fichajes para encontrar un jugador que pueda aportar la misma energía y capacidad de ataque que ofrece Ocampos. El Sevilla tiene una fuerte tradición en la identificación y desarrollo de talentos, y es probable que el club ya esté monitoreando posibles objetivos para reforzar el equipo en caso de la salida de Ocampos. La clave será encontrar un jugador que no solo reemplace a Ocampos en términos de habilidad, sino que también se ajuste a la filosofía y estilo de juego del equipo. Conclusión: ¿qué significaría esta transferencia para todas las partes involucradas? El posible traspaso de Lucas Ocampos al Atlético de Madrid es un ejemplo clásico de cómo el mercado de fichajes puede influir en el futuro de clubes y jugadores. Para el Atlético, la llegada de Ocampos supondría la incorporación de un jugador de gran calidad y polivalencia, capaz de reforzar el ataque y adaptarse rápidamente al estilo de juego de Diego Simeone. Su experiencia en la liga y competiciones europeas lo convertirían en un activo valioso en la búsqueda de trofeos de la temporada. Para el Sevilla la marcha de Ocampos sería un duro golpe, pero también una oportunidad. Con los fondos generados por el traspaso, el club podría invertir en nuevos fichajes, aportando frescura y competitividad a la plantilla. La historia del Sevilla en el mercado de fichajes demuestra que el club es capaz de reinventarse y seguir siendo competitivo, incluso tras la marcha de jugadores importantes. Finalmente, para Lucas Ocampos, fichar por el Atlético de Madrid sería un paso apasionante en su carrera. Jugar con Diego Simeone, en uno de los clubes más respetados de España y Europa, le daría la oportunidad de continuar su desarrollo como jugador y competir al más alto nivel. La anticipación en torno a esta posible transferencia es creciente y todos los ojos están puestos en las próximas semanas mientras los clubes y el jugador toman sus decisiones. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se caracteriza por su planteamiento estratégico y el cuidado que pone a la hora de seleccionar a los jugadores que integrarán su plantilla. Recientemente surgieron rumores de que Simeone estaría interesado en traer al Atlético a Lucas Ocampos del Sevilla,
En declaraciones internas, Simeone habría destacado un factor en particular que le atrae de Ocampos: su inteligencia en el campo. La inteligencia de Lucas Ocampos en el campo. Lucas Ocampos no es solo un jugador técnicamente talentoso, su inteligencia táctica lo distingue en la escena del fútbol europeo competitivo. Es un jugador que sabe leer el juego, anticiparse a los movimientos de sus rivales y tomar decisiones rápidas y eficaces, tanto en la fase ofensiva como defensiva. Esta capacidad de entender el juego es algo que Simeone valora enormemente, ya que encaja a la perfección con el estilo de juego disciplinado y reactivo que implementa en el Atlético de Madrid. Simeone cree que la inteligencia de Ocampos le permite adaptarse a diferentes situaciones durante los partidos, ofreciendo soluciones creativas cuando el equipo necesita derribar defensas sólidas o cuando es necesario replegarse y reorganizar la estructura defensiva. Esta versatilidad táctica convierte a Ocampos en un jugador que no solo encaja en los planes de juego de Simeone, sino que también puede ser un diferenciador en momentos críticos. La integración de Ocampos al sistema Simeone. Diego Simeone siempre ha priorizado la inteligencia y la lectura del juego en sus jugadores, ya que cree que estos atributos son cruciales para ejecutar con éxito el estilo de juego característico del Atlético de Madrid. El Cholo, como se le conoce cariñosamente, ha construido un equipo que prospera en situaciones de alta presión, donde cada jugador debe entender su papel y ser capaz de hacer ajustes rápidos. Con Lucas Ocampos, Simeone ve un jugador que se puede integrar en varias posiciones del campo, ya sea como extremo, delantero o incluso en un rol más profundo, dependiendo de las necesidades del partido. Esta flexibilidad, combinada con la inteligencia de Ocampos, permitiría a Simeone explorar diferentes formaciones y estrategias, manteniendo siempre la competitividad y eficiencia del equipo. Además, la capacidad de Ocampos para leer el juego y tomar decisiones rápidamente lo convierte en un jugador ideal para momentos en los que el Atlético necesita cambiar el ritmo del partido, ya sea acelerando el juego para sorprender a sus oponentes o ralentizándolo para mantener el control y garantizar un resultado positivo. El papel de la inteligencia en la filosofía de Simeone. Para Diego Simeone, la inteligencia de un jugador es tan importante como sus habilidades técnicas o físicas. El técnico argentino siempre ha enfatizado que el fútbol no es solo un juego de fuerza o velocidad, sino de pensamiento y estrategia. Busca jugadores que puedan comprender y ejecutar sus complejas ideas tácticas, que requieren una combinación de disciplina, sacrificio e inteligencia.